La música norteña retumbaba en la discoteca Christine de Puerto Vallarta aquella madrugada del 8 de noviembre de 1992. Benjamín Arellano Félix celebraba su cumpleaños número 39, rodeado de más de 200 invitados, entre familiares, socios y sicarios. El whisky de 30 años corría sin límite mientras líneas de cocaína pura colombiana desaparecían sobre las mesas de cristal. Nadie notó cuando 6 hombres vestidos con uniformes de la Policía Judicial Federal entraron por la puerta principal. No pidieron identificaciones, no hicieron preguntas, simplemente levantaron sus AK-47 y AR-15 y abrieron fuego. Las luces estroboscópicas continuaban parpadeando mientras los cuerpos caían. Mujeres con vestidos de fiesta corrían descalzas, resbalando en charcos de sangre que se expandían sobre el piso de mármol. Los hombres intentaban sacar sus armas, pero los atacantes tenían ventaja posicional, disparando desde la entrada y bloqueando la única salida. 9 personas murieron en los primeros 30 segundos. Otras 24 resultaron heridas, algunas arrastrándose desesperadamente hacia las mesas de billar buscando protección que no existía. En medio del caos, un hombre reaccionó diferente. Ramón Arellano Félix, de 28 años, quien estaba bailando cuando comenzó el tiroteo, se lanzó detrás de la barra con los instintos de supervivencia de un depredador nato. Sacó su pistola calibre .45 y comenzó a disparar de vuelta, gritando órdenes a sus sicarios mientras esquivaba las ráfagas que destrozaban las botellas de licor a su alrededor. Su hermano Benjamín ya había escapado por una salida de emergencia que daba a la cocina, protegido por guardaespaldas que formaron un escudo humano con sus propios cuerpos. Los atacantes, al darse cuenta de que sus objetivos principales habían escapado, se retiraron tan rápido como habían llegado, dejando atrás un escenario que parecía sacado de una película de horror. Pero mientras Benjamín huía hacia la seguridad, Ramón permaneció allí otros 5 minutos, caminando entre los cuerpos caídos, verificando quiénes de sus hombres seguían vivos, marcando mentalmente los rostros de los muertos. Su camisa hawaiana estaba salpicada de sangre ajena. Sus ojos, fríos y calculadores, ya estaban planeando la venganza. Esa noche, en medio del humo de la pólvora y los gritos de agonía, México conoció la verdadera naturaleza del hombre que se convertiría en el sicario más temido de la década de los 90. Ramón Arellano Félix nació el 31 de agosto de 1964 en Culiacán, Sinaloa, el quinto de 7 hermanos, en una familia que eventualmente construiría uno de los imperios criminales más poderosos de América Latina. Desde niño, Ramón fue diferente. Mientras sus hermanos mayores, Benjamín y Francisco Javier, mostraban interés en los números y el lado empresarial del negocio familiar, Ramón era violento, impulsivo, incapaz de controlar su temperamento. A los 12 años golpeó a un compañero de escuela con una piedra por burlarse de su acento norteño. A los 15 fue expulsado de la preparatoria por amenazar a un maestro con un cuchillo. Su padre, Benjamín Arellano Sánchez, un empresario con conexiones en el mundo del narcotráfico, intentó disciplinarlo enviándolo a trabajar en ranchos ganaderos, creyendo que el trabajo físico duro calmaría su naturaleza explosiva. No funcionó. Ramón regresó más fuerte, más violento, con una nueva habilidad. Sabía cómo manejar armas. Había aprendido a disparar con rifles de cacería, desarrollando una puntería casi perfecta. Pero más importante que su habilidad con las armas, era algo que ni su padre ni sus hermanos habían anticipado. Ramón disfrutaba la violencia. No la veía como un medio necesario para un fin. Como Benjamín. Para Ramón, la violencia era el fin mismo. Era poder, control, placer. Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del narcotráfico mexicano, fue arrestado en 1989 y dividió su imperio entre sus socios más cercanos, los hermanos Arellano Félix recibieron Tijuana, la plaza más valiosa del país por su proximidad directa con California. Benjamín asumió el liderazgo como el cerebro de la organización. Francisco Javier manejaba las relaciones con los proveedores colombianos. Eduardo supervisaba el lavado de dinero. Y Ramón, el más joven de los líderes, recibió el título que transformaría al Cártel de Tijuana en la organización más temida de México.
jefe de seguridad y comandante de sicarios. Ramón no era simplemente un ejecutor que seguía órdenes. Era un estratega militar autodidacta que transformó la estructura de seguridad del cártel en algo que México nunca había visto. Mientras otros carteles dependían de sicarios improvisados, antiguos policías corruptos o criminales de poca monta, Ramón construyó una máquina de matar profesional y disciplinada. Dividió a sus hombres en células especializadas, cada una con funciones específicas. Había equipos dedicados únicamente a contraespionaje, rastreando infiltrados y soplones. Otros se especializaban en secuestros rápidos, operaciones que duraban menos de 10 minutos, desde la captura hasta el transporte a casas de seguridad. Tenía interrogadores expertos en técnicas de tortura psicológica, hombres que podían extraer información sin dejar marcas visibles, usando privación sensorial, amenazas contra familias, métodos que había aprendido leyendo manuales de interrogatorio militar que conseguía a través de contactos en el ejército mexicano. Y luego estaban sus equipos de choque, sicarios de élite entrenados específicamente para enfrentamientos armados, capaces de ejecutar ataques coordinados en hoteles, restaurantes y emboscadas en carreteras. Ramón personalmente supervisaba el entrenamiento de estos hombres. Los llevaba a ranchos remotos en las montañas de Baja California, donde practicaban tácticas de asalto, simulaban secuestros, aprendían a moverse en formación. Les enseñaba que la velocidad y la brutalidad eran más efectivas que la precisión. Un ataque rápido y violento paralizaba a las víctimas, impedía la reacción, creaba el caos necesario para escapar antes de que llegaran las autoridades. Pero lo que realmente distinguía a Ramón de otros comandantes de sicarios era algo inquietante. Él participaba personalmente en las ejecuciones. No delegaba los asesinatos importantes. Si el objetivo era un rival de alto perfil, un traidor dentro de la organización o un enemigo personal, Ramón estaba allí, pistola en mano. Para él, matar no era solo trabajo, era una declaración de poder. Sus propios sicarios lo describían con una mezcla de admiración y terror. Uno de ellos, capturado años después por autoridades estadounidenses, declaró bajo protección de testigos que Ramón era el hombre más aterrador que había conocido, no porque fuera cruel por crueldad misma, sino porque era completamente frío. Mataba con la misma indiferencia con la que alguien más aplastaría un insecto. No había rabia descontrolada, no había gritos, solo una calma escalofriante mientras apretaba el gatillo. Este método operativo pronto llamó la atención de las autoridades. El FBI y la DEA comenzaron a estudiar los patrones de asesinatos en Tijuana durante principios de los 90. Notaron algo inusual. Había una firma en ciertos homicidios. Las víctimas eran ejecutadas con tiros precisos en el pecho o la cabeza, frecuentemente con pistolas calibre .45. Muchos cuerpos mostraban señales de tortura previa, pero no el tipo de tortura sádica y prolongada que otros carteles usaban. Era tortura funcional, diseñada para extraer información rápidamente antes de la ejecución. Los perfiles psicológicos desarrollados por agentes federales describían al ejecutor como alguien altamente disciplinado, probablemente con entrenamiento militar o policial, pero con tendencias psicopáticas. Tenían razón en todo excepto en un detalle. Ramón no tenía entrenamiento formal. Había desarrollado sus métodos por instinto, observación y experimentación. Para 1992, Ramón Arellano Félix ya era considerado uno de los criminales más peligrosos del continente, pero su verdadera infamia llegaría con el conflicto que definiría su vida y su muerte: la guerra contra Joaquín El Chapo Guzmán y el Cártel de Sinaloa. La enemistad comenzó con una humillación. En 1989, El Chapo, entonces un traficante de bajo perfil con ambiciones desmedidas, se acercó a los hermanos Arellano Félix con una propuesta comercial. Quería mover su cocaína a través de Tijuana hacia California, ofreciendo pagar una cuota generosa por el uso de la plaza. Ramón y Benjamín lo rechazaron con desprecio. Lo vieron como un campesino sin educación, un advenedizo de Sinaloa que no merecía siquiera una reunión formal. El Chapo, humillado, decidió mover drogas a través de Tijuana de todas formas, sin pedir permiso, sin pagar cuota. Para los Arellano,
Félix, esto no era simplemente un desafío comercial, era una declaración de guerra. Ramón lo tomó personalmente. Para él, el Chapo no solo había desafiado su autoridad, había insultado su honor, y en el mundo de Ramón, los insultos se pagaban con sangre. La respuesta no se hizo esperar. En junio de 1991, sicarios bajo el mando de Ramón emboscaron un convoy de El Chapo en las afueras de Guadalajara. El ataque fue rápido y brutal, usando la táctica favorita de Ramón. 2 vehículos bloquearon el camino del convoy, mientras un tercero atacaba desde atrás con ametralladoras. 3 guardaespaldas de El Chapo murieron en el ataque. El Chapo sobrevivió solo porque su vehículo blindado resistió los disparos el tiempo suficiente para que su chofer encontrara una ruta de escape. Cuando Ramón se enteró de que El Chapo había escapado, su reacción fue característica. Ejecutó personalmente a 2 de los sicarios que participaron en la emboscada, acusándolos de incompetencia. Sus cuerpos fueron encontrados días después en Tijuana, con señales de haber sido torturados antes de recibir tiros en la cabeza. El mensaje para sus hombres era claro. El fracaso no era tolerado. La respuesta del Chapo llegó meses después. El 8 de noviembre de 1992, durante la fiesta de cumpleaños de Benjamín en Puerto Vallarta, los sicarios de Sinaloa intentaron eliminar a los hermanos Arellano Félix de una sola vez. El ataque, como ya sabemos, falló. Ramón y Benjamín sobrevivieron, pero 9 de sus hombres y asociados murieron, y la humillación de ser atacados en su propia celebración quemaba en el pecho de Ramón como ácido. Pasó las siguientes semanas encerrado en casas de seguridad en Tijuana, planeando su venganza. No dormir más de 2 horas seguidas. Sus sicarios decían que lo encontraban caminando por las casas a las 3 de la madrugada, estudiando mapas, revisando fotografías de miembros del cártel de Sinaloa, trazando rutas y estrategias. Estaba obsesionado con encontrar a El Chapo y matarlo personalmente. La investigación del ataque en Puerto Vallarta fue una farsa desde el principio. Los testigos declararon haber visto a los atacantes, pero curiosamente nadie podía describirlos con precisión. El caso se archivó 3 meses después, pero Ramón ya sabía quién había ordenado el ataque. Joaquín Guzmán lo era. En alianza con Héctor El Güero Palma, habían intentado eliminarlo a él y a su hermano. La respuesta sería apocalíptica. Ramón comenzó a preparar una operación que cambiaría para siempre su reputación y marcaría un antes y un después en la guerra entre carteles. No atacaría a El Chapo directamente. Eso sería demasiado obvio, demasiado esperado. Ramón tenía algo más devastador en mente. En febrero de 1993, recibió información de un contacto en la policía de Jalisco. El Chapo estaría en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 24 de mayo, abordando un vuelo privado a Puerto Vallarta. Era la oportunidad perfecta. Ramón desplegó 15 sicarios alrededor del aeropuerto, todos armados con ametralladoras y granadas de fragmentación. Él mismo supervisaría la operación desde un vehículo cercano, usando radios de comunicación encriptados que había comprado a través de un contacto militar. La orden que dio a sus hombres esa mañana fue simple y brutal: matar a El Chapo y a cualquiera que estuviera cerca de él. No importaba si había testigos, no importaba si había civiles. La velocidad y la violencia superarían cualquier resistencia. Pero lo que sucedió ese día fue un error que conmocionó a México y puso al cártel de Tijuana bajo escrutinio internacional sin precedentes. A las 15:41 horas del 24 de mayo de 1993, en el estacionamiento del aeropuerto, los sicarios de Ramón identificaron un vehículo blanco que coincidía con la descripción que les habían dado. Dentro iba un hombre con sombrero, rodeado de guardaespaldas. Sin verificar la identidad, abrieron fuego con todo su arsenal. Más de 100 disparos destrozaron el vehículo en segundos. El problema fue que no era El Chapo, era el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Jalisco. El cardenal recibió 14 disparos de rifle de asalto y murió en el asiento trasero de su automóvil, su sotana negra empapada en sangre. Su chofer, acribillado con 7 balazos, sobrevivió milagrosamente para identificar a los atacantes como miembros del cártel de Tijuana. El Chapo,
quien efectivamente estaba en el aeropuerto ese día, escapó ileso en medio de la confusión. La muerte del cardenal fue un desastre catastrófico para los Arellano Félix. La prensa internacional cubrió la historia durante semanas. El Vaticano exigió justicia. El gobierno de Estados Unidos aumentó dramáticamente la presión sobre México para capturar a los responsables. Las recompensas por información sobre Ramón y sus hermanos se multiplicaron. De repente, el hombre que había operado con relativa impunidad se convirtió en el criminal más buscado de México. Ramón se vio obligado a esconderse, moviéndose entre casas de seguridad cada pocas noches, cambiando constantemente de apariencia. Se dejó crecer el bigote, usaba gorras y lentes oscuros, variaba su forma de vestir entre ropa casual y trajes formales. Su paranoia aumentó a niveles extremos. Dejó de usar teléfonos celulares completamente, comunicándose solo a través de mensajeros de confianza. Cambiaba de vehículo varias veces al día, usando autos diferentes para cada trayecto. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas, pero incluso escondido, Ramón continuaba dirigiendo las operaciones del cártel. Su red de sicarios seguía funcionando, ejecutando rivales, protegiendo rutas de tráfico, eliminando informantes. Las autoridades estimaban que durante 1993 y 1994, bajo el mando directo de Ramón, el cártel de Tijuana ejecutó al menos 200 asesinatos relacionados con la guerra contra Sinaloa. Algunos fueron emboscadas a convoyes de drogas, otros fueron asesinatos selectivos de operadores clave. Varios fueron mensajes brutales dejados en lugares públicos, cuerpos torturados y desmembrados para intimidar a rivales y mantener el control de la plaza. El Chapo fue capturado en Guatemala 2 semanas después del asesinato del cardenal, acusado falsamente de ser el autor intelectual. Fue sentenciado a 20 años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Con su principal rival en prisión, Ramón podría haberse relajado, pero no era su naturaleza. Para él, la guerra no había terminado. El cártel de Sinaloa seguía operativo bajo el liderazgo de El Mayo Zambada e Ismael El Güero Palma. Mientras ellos respiraran, Ramón no descansaría. Los años siguientes fueron una escalada constante de violencia. Ramón desarrolló nuevas tácticas cada vez más audaces. Comenzó a usar francotiradores para asesinatos de largo alcance, algo inusual en el narcotráfico mexicano de esa época. Reclutó exmilitares con entrenamiento en operaciones especiales, pagándoles salarios que superaban por mucho lo que ganaban en el ejército. Implementó sistemas de vigilancia en toda Tijuana, comprando información de taxistas, vendedores ambulantes, prostitutas, cualquiera que pudiera reportar movimientos sospechosos de rivales o autoridades. Su red de informantes era tan extensa que algunos agentes de la DEA bromeaban diciendo que Ramón sabía lo que pasaba en Tijuana antes que el propio alcalde. Pero esta eficiencia también tenía un costo. Ramón se volvió cada vez más impredecible y violento, incluso con su propia gente. Ejecutaba sicarios por errores menores, sospechaba de traición constantemente, veía enemigos donde no los había. Sus hermanos comenzaron a preocuparse. Benjamín, el líder del cártel, intentó varias veces convencer a Ramón de que moderara su comportamiento, que la atención que atraían era peligrosa para el negocio. Ramón lo ignoraba. En 1997, cuando Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, murió durante una cirugía plástica en circunstancias misteriosas, Ramón vio una oportunidad. El cártel de Juárez estaba debilitado, su liderazgo en transición. Ramón propuso a sus hermanos una expansión agresiva hacia Chihuahua, aprovechando el vacío de poder. Benjamín rechazó la idea, argumentando que tenían suficientes problemas con Sinaloa sin abrir un nuevo frente de guerra. Fue una de las pocas veces que Ramón aceptó la decisión de su hermano sin discutir. Quizás porque sabía que Benjamín tenía razón, o quizás porque estaba planeando algo más. En 2001, Joaquín El Chapo Guzmán escapó del penal de Puente Grande, supuestamente escondido en un carrito de ropa sucia. La realidad era más simple. Había sobornado a todos los guardias del turno nocturno y salió caminando por la puerta principal. Cuando Ramón se enteró de la noticia, su reacción fue de furia contenida. El Chapo estaba libre.
y la guerra que Ramón creía controlada ahora se reactivaría con intensidad renovada. No se equivocó. El Chapo inmediatamente formó una alianza con el Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes del Cártel de Juárez. Era una federación de carteles unidos con un solo objetivo: destruir a los Arellano Félix. Ramón se encontraba ahora enfrentando no a uno, sino a 3 carteles simultáneamente. La presión sobre Tijuana aumentó dramáticamente. Los envíos de cocaína desde Colombia se volvieron más difíciles de coordinar. Los sobornos a autoridades se duplicaron, porque nadie quería trabajar con la organización más perseguida de México. Las rutas de tráfico se volvieron campos de batalla donde sicarios de diferentes carteles se emboscaban mutuamente. La violencia en Tijuana alcanzó niveles sin precedentes. En el año 2000, la ciudad registró más de 300 homicidios relacionados con el narcotráfico. Para 2001, esa cifra había aumentado a más de 450. Las calles que alguna vez fueron seguras para turistas se convirtieron en zonas de guerra donde tiroteos en pleno día se volvieron rutinarios. Pero Ramón no retrocedía. Si acaso, se volvía más temerario. Ya no se escondía como antes. Aparecía en restaurantes exclusivos de Tijuana con séquitos de 20 hombres armados, intimidando a cualquiera que se atreviera a mirarlo de manera equivocada. En febrero de 2002, Ramón tomó la decisión que le costaría la vida. Recibió información de que Ismael El Mayo Zambada estaba asistiendo al Carnaval de Mazatlán con solo 2 guardaespaldas. Era una oportunidad demasiado buena para ignorarla. Si podía eliminar a El Mayo, uno de los pilares del cártel de Sinaloa, la guerra cambiaría dramáticamente a su favor. Ramón decidió que él mismo lideraría la operación. Viajó a Mazatlán con 8 de sus mejores sicarios, todos veteranos de docenas de ejecuciones. El plan era simple: ubicar a El Mayo durante los desfiles del carnaval, emboscarlo en una calle concurrida donde la confusión les daría tiempo para escapar antes de que las autoridades reaccionaran. Pero Ramón no sabía que la información era falsa, plantada deliberadamente por agentes de inteligencia mexicana que trabajaban en coordinación con el cártel de Sinaloa. El Mayo nunca estuvo en Mazatlán. Era una trampa, y Ramón cayó directo en ella. El 10 de febrero de 2002, a las 14:35 horas, Ramón Arellano Félix caminaba por una calle del centro de Mazatlán durante el carnaval. Vestía ropa casual, una camisa de manga corta, pantalones de mezclilla, gorra y lentes oscuros. Intentaba mezclarse con la multitud de turistas y locales que celebraban. Sus sicarios estaban dispersos entre la gente, manteniéndose cerca pero no lo suficiente para llamar la atención. Fue entonces cuando un convoy de la Policía Estatal de Sinaloa apareció bloqueando la calle. Los agentes descendieron rápidamente, rodeando el área. Alguien había alertado a las autoridades sobre la presencia de Ramón. Los sicarios intentaron formar un perímetro defensivo, pero estaban en desventaja numérica y posicional. Ramón, fiel a su naturaleza, no intentó rendirse. Sacó su pistola calibre .45 y abrió fuego contra los policías. El tiroteo duró menos de 3 minutos, pero fue intenso. Los disparos resonaban sobre la música del carnaval. Los turistas corrían aterrados, algunos grabando con cámaras el caos que se desarrollaba frente a ellos. Los agentes respondieron con todo su arsenal. Ramón recibió 5 disparos, 2 en el pecho, 1 en el abdomen, 2 en la espalda mientras intentaba buscar cobertura. Cayó en la acera, su camisa empapada de sangre, la pistola todavía apretada en su mano. Tenía 37 años. El hombre que había ordenado centenares de ejecuciones, que había sido el sicario más temido de México, que había transformado la violencia del narcotráfico en un arte macabro, murió en una calle cualquiera de Mazatlán, rodeado de confeti y serpentinas del carnaval. Las autoridades confirmaron su identidad rápidamente a través de huellas digitales. La familia Arellano Félix inicialmente negó que fuera él, pero las pruebas de ADN fueron concluyentes. Ramón Arellano Félix estaba muerto, y con él moría la era más violenta del cártel de Tijuana. Su muerte no fue llorada por muchos, ni siquiera dentro de su propia organización. Algunos de sus sicarios secretamente sentían alivio. Trabajar para Ramón significaba vivir con el terror constante de que cualquier error, por pequeño que fuera,
podría terminar en una ejecución sumaria. Las autoridades mexicanas y estadounidenses celebraron públicamente su muerte como una gran victoria contra el narcotráfico. El FBI emitió un comunicado describiendo a Ramón como uno de los criminales más peligrosos que habían enfrentado. La DEA estimó que era responsable directo o indirecto de al menos 500 homicidios durante su carrera, pero los números reales probablemente eran mucho más altos, imposibles de calcular con precisión, porque muchas víctimas simplemente desaparecieron, sus cuerpos nunca encontrados, enterrados en fosas clandestinas o disueltos en ácido. La captura de Benjamín Arellano Félix llegó apenas un mes después de la muerte de Ramón, el 9 de marzo de 2002. Sin su hermano como brazo armado, sin la máquina de terror que Ramón había construido, Benjamín se volvió vulnerable. Fue arrestado en Puebla después de una persecución que involucró helicópteros y más de 80 agentes federales. A diferencia de su hermano, Benjamín se rindió sin disparar un solo tiro. Sabía que la era de los Arellano Félix había terminado. El cártel de Tijuana intentó sobrevivir bajo nuevos liderazgos, pero nunca recuperó su poder. La organización se fragmentó en células rivales que peleaban entre sí por territorios cada vez más pequeños. Para 2010, Tijuana estaba sumida en una guerra entre facciones que habían sido aliadas, convirtiendo a la ciudad en una de las más peligrosas del mundo. El legado de Ramón Arellano Félix es complejo y perturbador. Transformó el cártel de Tijuana en el grupo más temido de los años 90, no a través de la astucia empresarial como su hermano Benjamín, sino a través del terror puro. Creó un modelo de sicarios profesionales que después sería adoptado y perfeccionado por organizaciones aún más brutales como los Zetas. Elevó el estándar de violencia usado por los carteles a niveles que antes eran inimaginables. Las decapitaciones, las torturas públicas, los cuerpos colgados en puentes, todas estas tácticas que se volvieron comunes en los años 2000 y 2010, tienen sus raíces en los métodos que Ramón popularizó. Pero quizás su legado más oscuro es haber demostrado que en el narcotráfico mexicano, la brutalidad extrema podía ser efectiva, al menos temporalmente. Durante casi una década, Ramón mantuvo a Tijuana bajo control absoluto a través del miedo. Rivales, autoridades, ciudadanos comunes, todos sabían que desafiar a Ramón Arellano Félix significaba una muerte violenta y probablemente tortuosa. Hoy, más de 20 años después de su muerte, el nombre de Ramón Arellano Félix sigue siendo sinónimo de terror en Tijuana. Los veteranos de la policía que trabajaron durante su época hablan de él con una mezcla de respeto profesional y horror genuino. Algunos admiten que secretamente se alegraron cuando murió, no por justicia, sino porque finalmente podrían dormir sin preocuparse de que Ramón ordenara su ejecución por no aceptar sobornos o por investigar demasiado. Los sicarios que sobrevivieron y fueron capturados cuentan historias escalofriantes en entrevistas desde prisión. Describen a Ramón como un hombre que podía estar bromeando y riendo un momento, y al siguiente estar torturando a alguien con la misma frialdad con la que alguien más revisaría su correo. No había transición emocional, no había remordimiento. Era como si tuviera un interruptor interno que podía encender y apagar su humanidad a voluntad. Uno de sus ex sicarios, bajo protección de testigos, declaró que lo más aterrador de Ramón no era su violencia, sino su impredecibilidad. Nunca sabías qué lo enojaría, qué interpretaría como traición, qué error menor podría terminar con una bala en tu cabeza. Vivir cerca de Ramón era como vivir cerca de un volcán que podía erupcionar en cualquier momento sin advertencia. Las familias de sus víctimas, aquellas que tuvieron el valor de hablar públicamente, describen un dolor que nunca sana. Muchas nunca recuperaron los cuerpos de sus seres queridos. Algunas recibieron pedazos, partes enviadas como mensajes. Otras simplemente tienen la certeza de que sus familiares están muertos, pero sin un cuerpo que enterrar, sin un lugar donde llorar. Para ellos, Ramón no fue un narcotraficante legendario o un sicario profesional. Fue simplemente un monstruo que destruyó vidas sin razón, sin piedad, sin consecuencias durante años. La muerte de Ramón en las calles de Mazatlán, rodeado de turistas y música de carnaval, tiene una ironía cruel.
Un hombre que había ejecutado a centenares con frialdad calculada, que había planeado meticulosamente asesinatos durante años, murió en una emboscada improvisada, engañado por información falsa, cayendo en una trampa que él mismo habría apreciado por su simplicidad. No hubo nada glorioso en su muerte. No fue un tiroteo épico contra un enemigo digno. Fue simplemente un criminal siendo abatido por la policía mientras intentaba cometer otro asesinato. Su cuerpo no fue velado con el tipo de pompa que otros narcotraficantes reciben. No hubo mariachis, no hubo cientos de personas llorando, no hubo corridos cantados en su honor durante el funeral. La familia lo enterró rápidamente, en una tumba simple en Tijuana, sin su nombre completo, solo iniciales. No querían que se convirtiera en un sitio de peregrinación para admiradores del narcotráfico. Querían que fuera olvidado, borrado de la memoria colectiva como si nunca hubiera existido. Pero la memoria es persistente, especialmente cuando está escrita con sangre. En las calles de Tijuana, los viejos residentes todavía bajan la voz cuando hablan de Ramón, no por respeto, sino por un miedo residual que persiste 2 décadas después de su muerte. Es como si su fantasma siguiera patrullando las calles, recordándoles lo que sucede cuando alguien desafía el poder absoluto. Los jóvenes sicarios que operan hoy en Tijuana, muchos trabajando para organizaciones que ni siquiera existían cuando Ramón vivía, conocen su nombre, lo estudian como un caso de estudio, analizando sus tácticas, aprendiendo de sus errores. Algunos lo admiran secretamente, viendo en él un modelo de poder y control. Otros lo ven como una advertencia de lo que no deben convertirse. Un hombre tan consumido por la violencia que eventualmente se volvió descuidado, predecible en su impredecibilidad, vulnerable por su propia arrogancia. Los analistas de seguridad y expertos en narcotráfico, que estudian la evolución del crimen organizado en México, marcan la era de Ramón como un punto de inflexión. Antes de él, los carteles mexicanos eran principalmente organizaciones de transporte, moviendo drogas colombianas hacia Estados Unidos. Ramón transformó el modelo, demostrando que el control territorial a través de la violencia extrema podía ser tan valioso como las rutas de tráfico mismas. Esta filosofía sería adoptada después por organizaciones aún más brutales. Los Zetas llevarían la profesionalización de la violencia a niveles militares, con exmiembros de fuerzas especiales aplicando tácticas de contrainsurgencia. El Cártel Jalisco Nueva Generación implementaría terror psicológico a través de videos de ejecuciones y demostraciones públicas de poder. Pero todos estos grupos, de una forma u otra, siguieron el modelo que Ramón había establecido: la violencia no como último recurso, sino como herramienta principal de negociación. El costo humano de este legado es incalculable. Entre 1992 y 2002, durante el periodo de mayor actividad de Ramón, se estima que murieron al menos 3.000 personas como resultado directo o indirecto de las guerras que él inició o intensificó. Sicarios, rivales, policías honestos y corruptos, periodistas que investigaban demasiado, familiares de enemigos, inocentes que simplemente estaban en el lugar equivocado. Cada uno tenía un nombre, una familia, una vida que fue brutalmente interrumpida. Detrás de cada estadística hay una historia de dolor que nunca termina, de niños que crecieron sin padres, de padres que enterraron a sus hijos, de esposas que se convirtieron en viudas en cuestión de segundos. La ciudad de Tijuana lleva las cicatrices de la era de Ramón como marcas permanentes en su identidad. Barrios enteros fueron abandonados durante los peores años de violencia. Negocios cerraron, inversiones huyeron, el turismo colapsó. La economía local sufrió daños que tomaron décadas en recuperarse parcialmente, pero más profundo que el daño económico fue el daño moral y psicológico. Una generación entera de tijuanenses creció viendo cadáveres en las calles, escuchando balaceras por las noches, aprendiendo a no preguntar, a no ver, a no hablar. La cultura del silencio que Ramón impuso a través del terror sigue vigente hoy. Las personas han aprendido que hablar puede ser mortal, que ser testigo puede convertirte en víctima, que la indiferencia es la única forma segura de supervivencia. En las academias de policía y militares de México y Estados Unidos, el caso de Ramón Arellano Félix
Se estudia como ejemplo perfecto de cómo no enfrentar el crimen organizado. Los errores son evidentes en retrospectiva. Permitir que construyera su red durante años sin intervención efectiva. Subestimar su capacidad organizativa. Creer que eventualmente se autodestruiría por su propia violencia. Cada lección fue pagada con vidas de oficiales que intentaron detenerlo y fracasaron. Algunos fueron asesinados en emboscadas. Otros fueron corrompidos, comprando su silencio con cantidades de dinero que superaban 10 años de salario honesto. Y los pocos que permanecieron incorruptibles y lograron sobrevivir, todavía cargan con la frustración de haber estado tan cerca de capturarlo en múltiples ocasiones, solo para verlo escapar por días o incluso horas. La pregunta que muchos se hacen es inevitable. ¿Valió la pena? La muerte de Ramón no terminó el narcotráfico en Tijuana. No detuvo la violencia, que en muchos aspectos empeoró cuando las facciones comenzaron a pelear por el vacío de poder que dejó. No salvó las vidas de las víctimas futuras, porque el modelo de organización criminal que él perfeccionó continuó y se expandió. Lo único que logró su muerte fue eliminar a un individuo particularmente violento, pero el sistema que lo creó y permitió su existencia siguió intacto. Las rutas de tráfico continúan operando. Los sobornos siguen fluyendo hacia autoridades corruptas. Los jóvenes sin oportunidades siguen siendo reclutados por carteles que prometen dinero rápido y poder. Ramón Arellano Félix no nació monstruo. No vino al mundo con un deseo inherente de matar. Fue un producto de circunstancias, de un sistema fallido, de una cultura que valoraba el poder sobre la vida humana, de un entorno donde la violencia era recompensada y la compasión vista como debilidad. Pudo haber sido muchas cosas diferentes, pero el camino que eligió, o que las circunstancias lo llevaron a elegir, lo transformó en algo oscuro e irreconocible como humano. Sus últimos momentos en aquella calle de Mazatlán, sangrando sobre el pavimento mientras la música del carnaval continuaba sonando en la distancia, son una metáfora perfecta de su vida entera. Violencia absurda en medio de celebración, muerte rodeada de vida, oscuridad invadiendo luz. Cayó como había vivido, con una pistola en la mano, disparando hasta el último momento, incapaz o no dispuesto a rendirse, a mostrar arrepentimiento, a reconocer siquiera que el camino que había elegido era fundamentalmente equivocado. No hubo redención para Ramón Arellano Félix. No hubo momento de claridad donde comprendiera el daño que había causado. No pidió perdón a sus víctimas. No intentó compensar sus crímenes. Murió exactamente como había vivido, violento, desafiante, destruyendo hasta el último segundo. Y quizás esa es la tragedia más profunda de todas, que un ser humano pueda volverse tan consumido por la violencia que pierda completamente cualquier rastro de humanidad, convirtiéndose en poco más que una máquina de destrucción con forma humana. Su historia no es una leyenda romántica de un criminal audaz. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando una sociedad permite que el crimen organizado florezca sin control, cuando la corrupción penetra tan profundo en las instituciones que la distinción entre ley y crimen desaparece, cuando jóvenes como él ven la violencia como el único camino hacia poder y respeto. Ramón Arellano Félix fue un síntoma de una enfermedad mucho más grande, una manifestación visible de problemas sistémicos que México todavía lucha por resolver más de 20 años después de su muerte.